laserie.com. Bueno, guerra total con Dupla, Echarri, Chiche y Feynman. Todo empezó por un comentario tonto o un comentario al pasar, un chiste que a algunos les cayó mal, menos al protagonista del hijo de Nancy y Matías Martín, al que también crió Pablo, como dice hoy en sus tweets, porque 20 años conviviendo, obviamente son familia. Ahora, a mí me pareció un comentario al pasarlo de Luca Martín, no me pareció ni ofensivo ni nada del otro mundo. Tratarlo de viejo, ¿no? Pero Claro, dijo dijo la gracia de saber hacer un chiste, pero bueno. de no ser comediante. El tema, Por ahí si lo hace un comediante, pero también me parece que está como el foco muy puesto por quiénes son los padres. claro, Obvio, bueno, ni eso es lo hablar. que sienten los padres. Dijo No, a que... veces fue Eduardo, porque Chiche Chiche se refirió solamente a Matías. Pero dijo Claro, que no, Chiche ni se enojó por lo de viejo. Dijo, bueno, soy viejo, ¿qué voy a Eduardo hacer? metió la grieta. que en Claro. algún momento dijo, tenés un pelo... Se subió, sí, Matías Martín es un pelotudo, el hijo igual, pero lo dijo en tono de chiste también. Yo Tal no lo cual. sentí agresivo, No. lo de Chiche. Ahora, se metió Feynman, contestó Chao. Charry, contestó Dupla, todo despelote. La polémica viene con ellos, con la pareja, porque Nancy en algún momento dice, también siempre nos atacan por lo personal, evidentemente por cómo comenzó el romance y también por la famosa grieta política que hay todo el tiempo con Echarri y Dupla, que siempre han opinado contundentemente en los medios. Y bueno, y esto le despertó varios temas. Ahora vamos a ver la nota con Nancy, vamos a ver qué dijo cada uno en esta historia, pero Pilar fue testigo de este romance, cómo arrancó lo de Echarri y Dupla. Contanos. Exactamente, en los buscas de repasemos. siempre. Esta novela que fue la más vista de Azul Televisión del año 2000, un rating impresionante, la verdad que el elenco que tenía, la historia de amor de ellos, que obviamente después se volvió realidad, empezó en la ficción y después era Claro. real, claramente, los besos que ellos se daban, los técnicos contaban en ese momento que ya los primeros Se mataban. besos ya se notaba que había una conexión especial. Pablo siempre dijo que había admirado a Nancy, que la veía desde Montaña Rusa, digo, la tenía ahí arriba, tenía ganas de trabajar con ella, si bien estaba de novio en lo personal con Natalia Oreiro, pero bueno, ahí empezaron, o sea, fue un amor así fuerte. La polémica fue porque los dos tenían pareja, bueno, Claro, se separaron, claro. se enamoraron, Y pero ella no, queda embarazada. no fue algo fugaz tampoco, es una historia que sigue hasta hoy. Hasta hoy, O sea, no, por eso. no fue un toco y me voy. Fue fulminante, o sea, el amor fue Pero fue fulminante. incómodo para Claro. Matías en Y su para momento. la época, para la 25 época. años. Seguro la época pesa, Por porque eso, hoy... por eso ahí. te digo, pero el tema es que ella estaba embarazada, tuvieron que cambiar, como decía, los libros justamente porque el personaje Bárbara de ella no estaba embarazada. Claro. Y justamente cuando ella queda embarazada, cambian que Bárbara queda embarazada y ella se va Salió en un mayo, tiempo, claro. sí, en mayo, para tener a Lucas justamente, y ahí siguen la historia con Carolina Papaleo, y después vuelve. Digo, y en todo ese momento se hablaba, estaba el rumor instalado de que ya estaba con Pablo. Claro. Ellos obviamente que no lo decían, a nosotros, que yo era la cronista, me decían que no lo tenía que preguntar, pero los técnicos ¿Y qué hiciste? hablaban. No me digas que lo preguntaste. Y sí, se los pregunté. Obviamente. ¿Fuiste con la cámara y le preguntaste, che, están saliendo? Sí, y obviamente los incomodé, no estuvo bueno, me retaron en el canal, esa nota nunca salió, ¿Cómo no claramente. salió? Y ¿No no salió. Escúchame, yo estaba ahí corriéndolos, preguntándoles, porque todo el mundo hablaba de eso, pero no se podía hablar La borraron. de eso. Obvio. ¿Se la mandaron a borrar? ¿Nunca salió? Qué lástima, hoy sería Nunca histórica. salió. Hoy Claro, todos lo claro, hubiesen claro. preguntado igual, viste que es al revés, le preguntan hasta lo que no Blanquearon existe. después, cuando terminó la novela. Sí, pero Claro. al tiempo, porque cuando Sí, termina ya la... Luca tenía 1 año y pico. ¿no? Claro, cuando termina la novela, que fue un evento ahí en Costanera, un lugar que ya no existe más, se llamaba Rivera Este, para dar datos a los que saben que estuve ahí, que fue el final. Me acuerdo que ellos se fueron juntos, ya había nacido Luca, todo, y yo también fui corriendo a buscarlos, y todos los de prensa, no van a hablar, no van a dar notas, ¿viste? Porque se fueron juntos de ahí. O sea, fue todo, viste, muy encimado. Nancy al día de hoy se ríe y en algunas notas que yo estuve viendo ella dice, bueno, no saquemos cálculos, no saquemos fechas, porque, viste, y se ríe porque dice que la familia sufrió un montón por este tema, pero bueno, fue algo que se decía, Inevitable. que se comentaba y que sucedía, chicos. Y sí, y pasó. Y lo que pasó, pasó. Vamos a ver qué dijo Nancy Dupla hoy. La fuimos a buscar a Nancy a ver qué dice de toda esta polémica y no se quedó callada. Contesta, mira. ¿Qué busco en la medicina estética? Algo muy simple, verme como me siento. Para sentirme con confianza, combino una vida saludable con el cuidado de mi piel, logrando resultados asombrosos. En Dr. Beauty sentite increíble y lucí radiante. ¿Y cómo estás después de todo lo que pasó?
que empezó con el comentario de Luca. Sí, ¿no? un comentario, y esto va por Sobre mi Chiche. cuenta, bastante inofensivo dentro de las barbaridades que uno tiene que ver y escuchar habitualmente, que vienen de todos lados. Así que bueno, no me dejó de sorprender, a pesar de los 30 años que hacen que estoy en el medio. Pero ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ¿me analizaste? dijo Luca? Para nada me dolió, me parece Lo que dijeron otros personajes que fueron apareciendo a lo largo de la historia. Bueno, pero eso habla un poco de la hipocresía, porque realmente fue una boludez de un pendejo que recién se está lanzando a los medios y se desembaraza un poco de lo que es los medios, ¿no? No es algo fácil de llevar. Tenés que tener mucho aplomo, mucho conocimiento, mucha fuerza interior para poder bancarte los cascotazos que vienen de afuera. Entonces, desde ahí me parece que inofensivo. Pero bueno, también nosotros estamos en un lugar que tenemos la particularidad que aprovechan cualquier cosa para darnos desde lo personal. Un poco venimos ya medio curtidos de eso. ¿Sentís que lo critican o le pegan tanto por ser hijo de, en este caso, Bueno, de es ustedes? una condición que él tiene y la tiene que llevar y la tiene que asumir como la asume. Obvio que tiene más privilegios y mucho más rápida es la llegada para alguien que tiene un padre conocido. Es así, es su realidad. Podés criticarla, sí, porque hay mucha gente talentosa sin laburo y que se le cuesta y por ahí se pierde la vida buscando cierto lugar. Pero bueno, qué sé yo, la vida es medio así. El tema es que la responsabilidad que después vos asumas cuando ocupás ese lugar, que es lo que tiene que empezar a hacer él. Y él es un tipo recontra empático, bueno, saludable, es un pibe contento, feliz, respetuoso de sus abuelos. Así que no tengo Nancy, más que defenderlo, pero ya puedo. Primero en criticar fuertemente fue Chiche Hellblum, que estaba muy enojado y dijo... Muy enojado. Nos fueron a buscar y dijo, es un pelotudo como el padre. Yo O sea, fui a buscarlo y me dijo, es un pelotudo como el padre. no sé si se enteró, qué sé yo, no sé, no quiero hablar de Chiche Hellblum, que fue siempre una persona muy hostil con nosotros, muy hostil con nosotros y con mucha gente, con sus compañeros mismos, qué sé yo, no es alguien que yo digo, uy, Luca le faltó el respeto a, no sé, a Pérez Lo de Esquivel, Feynman, no sé. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, Que es fue otra cosa, más es personal otra y cosa, porque político. Yo no suelo meterme en un terreno minado como es Twitter porque tengo todo para perder, nada para ganar. Pero la realidad es que Twitter fue creado para que uno tenga un espacio para poder decir la verdad de uno, con una cámara, qué sé yo. ¿Te interesaría hablar con Chiche o con Feynman? No, pero de ninguna manera, no tengo nada que debatir ni nada, porque en esos debates uno siempre pierde. Ellos son los que viven haciendo debates, streaming, radio, televisión, todo, con su popularidad y su gente que los ceba de una manera que yo no estoy acostumbrada. Pierdo, es una batalla que pierdo. Y en ese sentido, Feynman, que está escalando en la pelea, ¿qué le dirías? Si bien le contestaste en X. El tema está terminado, el tema está terminado. No voy a entrar en una cancha de arena donde el ganador siempre es él. Nada, ni en pedo. Ganaste, Feynman, chau. ¿Con Matías hablaste? No, poquito ayer. ¿Y cómo ¿Qué te está? dijo? ¿Qué te dijo? Claro. Bueno, castigado, como toda situación. Pero bueno, pregúntele a él. Él es muy, muy personal con su vida privada y yo siempre le respeté La eso. última de mi parte. Feynman dijo del ADN, habló de que fue una crianza. No le voy a responder cuando todos ya sabemos que es una basura, porque es muy importante, un medio de comunicación es vital, diría. Llega un montón de gente que está esperando y te está escuchando. Qué bueno sería que él pueda cambiar su discurso y hacerlo un poco más en paz. En ¿sí? uno de sus tweets lo saca a Matías Martín y se mete directamente con vos. Un misógino, Pablo claramente. contesta Sí, también sí, a un eso. misógino, Que claramente. Y no sé, qué sé yo, es un tipo, como insisto, no voy a pelear con él. Pierdo. No tengo nada para ganar ahí, solo aprovechar que ustedes vinieron, decir la verdad, que piensen lo que quieran, el que quiera seguir odiando, que odie. No vean mis programas, no lo miren a mi hijo, háganse el favor, no quiero que nadie la pase mal, imagínate. Así que uno sigue construyendo para adentro, para mejorar. Gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Chao. Bueno, ahí estaba Nancy diciendo claramente Feynman es una basura. No baja tampoco los decibeles. Fue fuerte, igual, Chiche ¿no? nunca se enojó. Los cronistas le decían Chiche se enojó muchísimo. No, Chiche no no se se enojó. enojó. Chiche creo que es
una de las personas más criticadas de este país. Sí, pero no Se le la importa banca, aparte, nada. A el Chiche no vuelto. le importa nada. Yo creo que le Sí. rebate. Viste que digo, pelotudo. Así, no, nada. No, pero igual, No, pero- aunque Chiche fuese hostil, como dice ella, ¿no? Con ciertos temas, ¿eso habilita que se le falte el respeto? No. Eso me pareció medio polémico. Digamos, el comentario del cohete fue el primero. Claro. Que es el que genera todo lo otro. Porque Totalmente. si no, no estaba en debate. Totalmente. Pero no fue tan grave el comentario de Lucas. No importa, Chiche pero estuvo bien. Yo si creo Chiche que es hostil, nada habilita que igualmente No, se le pero falte el Chiche, respeto. si es hostil, como dice Nancy, quizás podría haber redoblado la apuesta, pero se quedó No, el en el problema molde. es Eduardo que se mete con la familia. Si ve que se quiere, que se meta con Lucas. Totalmente, aparte Claro, es un tipo que lo- grande, que tiene lo 24 corrija y años. listo. Obvio. Que se lo meta con Ah, Lucas, eso no desde ya. con Y Pablo, aparte- con Matías ni con Nancy. ¿Viste? Yo Pero creo ahí que se empieza a politizar todo, que es lo que Obvio, pasa ya lo siempre. sé. Es lo que Claro. empieza a Está bueno. politizar y empiezan a tirarse carpetazos o informaciones Pero de esto lo otras hace cosas que no Eduardo tenían nada hace que ver. 25 Claro, años. Sí, pero la indignación de Eduardo es como medio selectiva porque él termina, más allá de que me parece un showman, digamos, él usa las redes sociales y sobre todo esta última semana de una manera que es notable, pero digo, la semana pasada se indignó bien igual por el Nancy y tema Pablo de... también usan las redes por supuesto, sociales. pero digo, yendo a lo de Feynman, que fue el que le cayó con todo el pibe, Ujú. digamos, ilumina de la misma manera prácticamente la indignación con lo de Marcela Feudale, que la llevó a pedir disculpas, como lo de este pibe, un comentario Con de lo de Bertolotti, Chiche, que ya o sea, opina de todo, es Feynman. como que la jerarquización de su indignación se va de mambo Está de también. Igual me vacaciones. parece que Nancy cuando dice, bueno, Menos no quiero seguir polemizando, no sé qué, también al meterte en Twitter y contestar en algún punto estás habilitando a que la pelea siga, porque Bueno, te van a es ir a su hijo y buscar. hablan Es de su ella. hijo. No, ya lo Los sé. límites son los hijos. Bueno, pero ella cerró el tema acá, porque dice, bueno, tema terminado, ganaste vos, listo, ganaste Claro, vos, ya como está. superada, como que Sí. ya está. Vamos a ver dónde arrancó el odio. Sí. La famosa hostilidad, dónde empezó todo en estos momentos. Mira. Dijo que cuando él era chiquito, vos ya eras viejo, lo dijo en televisión. Probablemente sí. Y dijo, ¿Qué quiere que haga? dijo que hace 300 años que sos viejo. Primero hay que llegar. ¿Te molesta? ¿Eh? ¿Te molesta que haya dicho eso? ¿Qué me molesta? No, no, de ninguna manera. No me preocupa. ¿Sentís que la nueva generación por ahí perdió un poco el respeto? ¿Qué quiere que te diga? No sé cómo calificarlo. Es un pelotudo, pero el padre también es un pelotudo, así que de tal palo tal astilla. Aprendió del papá, digo, decir. Si lo hace feliz no hay problema. Lo que sí que a viejo hay que llegar, que no es fácil. Porque crees que el streaming, esas nuevas generaciones no tienen un límite, digamos, no le ponen un límite. La verdad que no me preocupa, no. He visto muchas nuevas generaciones, pero la verdad que no me parece. Son opiniones. ¿No lo habías visto vos? ¿Te había contado algo? No. Estoy trabajando a esa hora. Bien. No puedo mirar eso. ¿Le darías un consejo a él, que es más joven quizás? Que se cuida. Puede llegar, no es fácil. ¿No sentís que te faltó el respeto un poco o no? No, por favor. ¿No? Es una boludez. No, pues, No tiene ninguna importancia. bueno, dijiste es un pelotudo igual. Es un pelotudo, sí. Bueno, es normal hoy. ¿Tuviste algún problema con el papá vos también, o no? No, me parece un pelotudo, nada más. Me parece un pelotudo, nada más. Es una opinión. Hay algo, conociéndolo un poco a Chiche, tiene una espina clavada con Matías Martín. Algo habrá dicho Matías en algún programa de él que le dolió a Chiche porque le respondió más a Chiche que al pibe. De lo que dijo de él. Sí, que era un viejo, que hace 300 años que era viejo. Bueno, qué sé yo, los chicos, viste cómo son ahora, dicen la verdad a boca de jarro, viste. Digo, no ha mentido, no sé, se sintió ofendido, tal vez Chiche porque hayan dicho que es un hombre mayor. Pero nada de lo que dijo es mentira, ¿no? ¿Es verdad que es un viejo de 300 años? Bueno, no 300 no, pero va camino. Nancy, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo lo tomó Nancy? Está bien, Nancy está bien, siempre está bien. ¿Le molestó un poco las críticas a Lucas, Pablo? No, Lucas se está armando, se está haciendo. Digo a Nancy, que lo critiquen tanto a Lucas por este tema. No, pero aparte esto es de ahora, así que ayer no pasaba nada. No, porque Lucas trabaja de comunicador, comunica, está en la televisión, está expuesto por estar en la televisión y en este tipo de programas donde uno opina, da sus opiniones, en estos tiempos que corren, donde tampoco uno no puede medirse, no es una opción muy certera, pero me parece bien que vaya aprendiendo, que se vaya fogueando. ¿No crees que es una falta de respeto quizás hablarle así o no? Vuelvo a decirte, Chiche no es alguien a quien yo particularmente quiera mucho. Entonces, no puedo decir, ni tampoco yo le he transmitido ese sentimiento. Hace más de
32 o 33 años que lo conozco a Chiche, y las veces que Chiche se ha acercado a mí por algún interés periodístico, siempre me ha jugado sucio. Así que, bueno, yo en particular no es conmigo con quien tiene que hablar con respecto a eso. Chiche Helblum versus Pablo Echarri. El increíble repudio de Helblum después del dramático pedido de Pablo Echarri minutos antes de la liberación de su padre. Samuel Chiche Helblum habló en radio y sus declaraciones fueron poco felices. A los medios de prensa es indispensable poner a este tema un manto de silencio y piedad. Si algo le pasa al padre de Antonio Echarri, la culpa lo tienen los delincuentes, ni los periodistas, no la policía. Yo no me pienso hacer cargo de nada que pase en ese sentido. Y a la policía que dejen el camino libre, traigan una calle para que liberen a mi papá. Una calle liberada nos hace acordar las peores épocas de la Argentina. Y no se justifican ni por Echarri, ni por lo peor que pasó en la historia argentina. No quiero más calles liberadas. A los medios de prensa es indispensable poner a este tema un manto de silencio y piedad. Me parece que está equivocando el enemigo. Llegado octubre de 2002, los Echarri volverían a ser tapa de los diarios por el secuestro de su padre, Antonio. Los captores le comunicaron que ellos lo tenían secuestrado, pero que se quede tranquilo y que junte $1 millón. Además, le aclararon que no avisara a la policía. Si vemos rondar a un solo policía por tu casa, le pegamos un tiro en la cabeza a tu papá, le dijeron. Antonio padecía problemas cardíacos y diabetes, lo que agravaba aún más la situación. Sí consiguió ayuda de la Agencia Federal de Inteligencia. La mañana del 25 de octubre, la noticia ya había corrido como pólvora. Mientras tanto, se lograba negociar y bajar la cifra del rescate a 200.000 pesos. El club independiente, del cual era hincha Antonio, ofreció la recaudación de un partido para pagar el rescate. Los 3 días siguientes fueron caóticos. En los medios solo se hablaba de eso. No voy a hablar. Nada, conté las cosas que sucedieron adentro de la casa. ¿Escuchaste voces? Muchos periodistas, con tal de tener un poco más de rating o de hacer creer a la audiencia que tenían información privilegiada, decían al aire cosas que ni siquiera eran reales. Por ejemplo, decían que Antonio había muerto o que Adrián Suar le había ofrecido dinero a Pablo Echarri. Vamos a ser seguros. Una de las versiones es que, típico de los delincuentes, se les murió. Bueno, esto que estamos viendo ahora, lejos y hace tiempo, en el momento fue un caos porque eran 24 horas. Era una época en donde el secuestro era moneda corriente, pero no había pasado con un famoso. Creo que fue el primer caso de un famoso involucrado. El padre de Astrada, el jugador de River, que no recuerdo si fue en ese tiempo. Fue por ahí, porque era la época de los terrible. Secuestros, que pedían rescate todo el tiempo, y lo de Echarri, bueno, tomó mucha connotación porque era el galán del momento. Tanto Chiche en ese momento como Mauro Viale se excedieron en algunos comentarios, pero bueno, es que son cosas que ocurren y de ahí viene este enojo también. Yo cubría para Mauro justamente esta noticia. Yo no dormía, estaba todo el tiempo deambulando. Era 24 horas. Era 24 horas y todo el tiempo aparte había que generar título. Entonces a veces cuando no pasaba nada, tanto Chiche como Mauro daban a entender o nos hacían como dar a entender como y si se le... ¿Viste esto que decía Chiche? Y si se les murió. Entonces era como, y me acuerdo que fue para mí, que yo empezaba recién en el periodismo, fue tremenda esa cobertura, porque me hacían decir cosas que no estaban chequeadas, que no eran reales, pero había que armar todo este show periodístico todo el tiempo, con algo muy delicado, y la verdad que fue tremendo, fue una época horrorosa para trabajar de periodista. Fue espantosa. Entonces, bueno, evidentemente ahí estaban Feynman y Chiche juntos en ese programa de Canal 9. Bueno, los tweets de hoy fueron varios y se van contestando unos a los otros. Arranca todo entre Feynman y Nancy y después se suma Pablo. Vamos a ver algunos. El primero es este. Bueno, Pepe Ochoa involucrado, para variar. Muy mal educado, ¿no? Pone Pepe. Y Feynman pone, ¿quién es este pelotudo e irrespetuoso? Y ahí empieza a desarrollarse toda la cadena de respuestas. Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo.
pone Feynman. Hasta esto. Es como un montón. horrible. Sí, la verdad que Esto sí. es horrible. Y ya el ADN, se mezclan cosas Y ahí no, raras. se mezcla cosa todo. que nada. Que es por los padres, o sea, ni siquiera es por el chico, Sí, ¿no? pero Claro. venimos una de hablar aberración de- total. demasiado. Yo no sé venimos cómo... de hablar de cosas tremendas de la semana pasada. Claro, ¿no? y él fue Bueno. uno de los que levantó la bandera, por eso no entiendo. Después contesta Nancy en algún momento, porque aparte Feynman dice, yo con Matías Martín ningún problema, o sea, culpa al ADN solo a la madre en este caso. Sí. Y Dice, a tal Pablo. palo, tal astilla, esta astilla es del palo llamado Nancy Duplá, se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martín, un gran tipo con grandes valores. Faltas de respeto y malos ejemplos, yo la verdad... Andás a ver qué pasó entre ellos. Sí, no, porque uno la conoce a Nancy y la verdad que no. Siempre el tema político, ¿qué va a pasar? Es Otra cosa no político. pasó. No, pero por ahí se putearon algún día en un canal, Pero se falta de encontraron en algún respeto. evento, digo, algo más me Tiene que ver parece... con el pensamiento político. Obvio. Seguro, pero digo, para mí hubo algún encontronazo. Sí, vos grave. sentís que hay algo más. Sí. Por pensar diferente Porque es no demasiado. faltás Por el intentar respeto. buscarle Un una montón. razón a tanto. Un montón. Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo, dice Nancy. Bueno, ahí reconoce, ¿no? Ahí reconoce. Sí, reconoce, por eso ¿Será está que el del bueno. ejemplo sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham o maltratando estudiantes? El mundo del revés, dice Nancy. Pablo Echarri. Che, cagón, ¿vivió más de 20 años conmigo el chico? ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteas mujeres? Él le tira un poco de barrio, Pablo. Dice, parece que no le enseñaste respeto, Pablo Echarri, sobre todo respeto a los mayores. Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Es que no pasa por acá. Pablo Echarri, te callaste la boca 4 años con el vacunatorio VIP, No, no. con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres. Y ahora venís a hablar dónde estabas escondido, ¿cierto? Dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podés enseñar? Claro, se fueron por las ramas. Se fue. Bueno, cuando empezás a discutir, Claro, viste que te vas a la claro. mierda. Me guardé hasta ahora para enseñártelo a vos, operador sería, ¿no? Recibidor de sobres con dinero del empresariado y la política, porque va siendo hora de que te acomoden por ser defensor de un sistema judicial con más de 80% de desaprobación social, corrupto y mafioso. Bueno, todos se fueron a la política, además de hacerte el guapo y maleducado con los médicos que le salvan la vida a los pibes y pibas de tu país. Bueno, todo se fue a la... Y Luca no La apareció. misma política. Luca no apareció, porque bueno, un poco irrespetuosa. Sí, bueno, dio un par de notas. dio Y ni notas, hablar del sí. acompañamiento que le haces a cada política de gobierno conservador que endeuda a tu país, fuga divisas al exterior y deja la cuenta sin pagar, sumergiendo a los sectores más bajos en la más absoluta miseria, a la vez que vos sos más rico. Como te imaginarás, puedo seguir todo el día escribiéndote porque sos, esperen, no me lo saquen, bueno, para atrás, porque sos escoria autopercibida republicana y hay mucho material, pero paro acá. Lo último, si volvés a dirigirte de esa manera a mi esposa, salgo de la virtualidad. No, lo amenazó un Lo va a poco. buscar. Te voy a sí. fajar, Feynman. Lo que hablas de mí, habla más de vos que de mí. Y siempre Una fuiste frase defensor de los gobiernos más corruptos de la historia argentina, amigo de la condenada y beneficiado por la corrupta y chorra de Cristina y sus 4 gobiernos. Bueno, tranqui estuvo la discusión. No, Tranquila, Muy tranquila. No terminaba más. Pusieron paños de paz los dos. Bueno, le pregunté a Feynman, que como decía Laura, estaba de vacaciones, y me dijo lo siguiente. Aguante LAM, me dice Feynman. No, eso lo agregué yo, mentira. No, estaba buscando el mensaje. Me dice Eduardo, porque le mandé la nota de Nancy a ver si quería decir algo, y me dice, para mí también está terminado el tema, siempre con vos. Me pone Eduardo, buen fin de. Así que bueno, ellos lo dan por terminado los dos, después de tirarse unos cuantos misiles tuiteros. Seguramente continuará. Ambos seguirán pensando. No, sí, lo que piensan no importa. Obvio, lo van a seguir defendiendo cada uno, pero no era ese el debate. Lo tiraron para la política. Claro. Ellos, usando las mismas redes sociales que criticaban y los mismos programas y debates que criticamos, porque también el hijo de Nancy y Matías, y Echarri, lo sumo también, trabaja de opinar sin ningún tipo de conocimiento ni preparación. Cuando debaten la carrera de Chiche, más allá de lo que le cuestionan, su ideología, sus formas, que le dicen maltratador y todo eso, también Chiche tiene una carrera prolífica y única, creo, en el medio, más allá de sus posturas políticas.
es un tipo que inventó la gráfica argentina, cambió la gráfica argentina, quizás todos lo recuerdan por la autopsia del extraterrestre, que es lo más vistoso, pero también tiene una carrera que lo avala. Luca Martín, como decía su madre, está recién empezando y se tiene que foguear. Sí. Igual el vuelto a mí el fue- comentario no me pareció nada ni agresivo, ni... El vuelto fue Mira. muy heavy, o sea, se comió Sí, un no, vuelto bueno, que obviamente es que lo vas a agrandaron los reflexionar, padres pero- de Luca, agrandaron más, me parece, el tema, y Eduardo, obviamente, que nada tenía que ver. Le dio mucha luz. Pero bueno, si es público, puede opinar Eduardo, puede opinar cualquiera. En redes se Está en un suma medio. cualquiera y cuando se suman, agarrate. Porque nunca Pasa sabes que- cuando uno tiene un tuit, no Es sabes. como que le Hay digas algunos- a Charly y a Nancy, no opines de tal medio o de tal periodista porque es no que es tu igual tema. las Bueno, también Bueno, hay algunos que se ofenden más que el que fue ofendido. O sea, el que fue ofendido fue Re. Chiche y otros se ofendieron más por el comentario. Arriba, al ser que un el debate propio público, todos Chiche. podemos opinar lo que querramos de cada Sí, uno de obvio. los Y se participantes. dicen cosas, Tema estas terminado. Igual es barbaridades, sabido, así o peores, y lo que pasa es que antes los medios, como no estaban las redes sociales que recortan todo hoy por hoy, es como que quedaba implícito el pacto del lector entre el que estaba viendo el programa y el que lo producía. Hoy por hoy es como que estamos atravesados por el que corta. Imagínate Pero el Eduardo secuestro. esto lo viene haciendo. Yo laburé con Eduardo en Radio 10 y ya lo hacía. Después pedía disculpas, después iba a tomar cafecito con la persona. Después... Esta historia de Eduardo... Bueno, Noriega lo mató hace poco, ¿se acuerdan? Por citar a alguien que piensa parecido a él.